Casi me caigo. Esas son literalmente las palabras de Raúl Fernández justo después de subirse al podio en Sachsenring. Y ojo, porque no las dice por un susto tonto de un entrenamiento, las dice por lo que estaba intentando hacer en plena carrera, con el podio en juego. El madrileño acababa de firmar el mejor resultado del fin de semana para el lado español que no se apellida Márquez, tercero, nada menos que en el jardín de Marc. Y en caliente, en vez de venderte épica, suelta una confesión que no te esperas. Que lo que estuvo a punto de tirarlo al suelo no fue un fallo cualquiera, fue intentar pilotar como el hombre que tenía delante. Y entonces, ¿cómo termina en el podio el tío que reconoce que copiar al mejor casi le cuesta la caída? ¿Y por qué casi nadie está contando esa parte? A ver, y que quede claro, esto no es la anécdota de un domingo suelto. Esto va de algo mucho más gordo. Estamos hablando del piloto que se está plantando, poco a poco, como la cara visible de un proyecto que hasta hace nada era la última fila de la parrilla. La Aprilia Satélite, el equipo Trackhouse, que de repente pelea podios 2 grandes premios seguidos. Un chaval al que le colgaron la etiqueta de eterna promesa, de talento que no acababa de cuajar, y que ahora mismo, con su futuro por fin encarrilado de cara a 2027, está soltando el mejor MotoGP de su vida. Y ojo, que hablamos de un tío que hace nada sufrió una apendicitis aguda que le tuvo 2 días ingresado, y de la que los médicos hasta descartaron operarle. Y 10 días después ya estaba ganando el sprint y subiéndose al podio en Assen, así que de carácter va más que sobrado. Así que cuando este tío te dice que la clave no era parecerse a Márquez, sino justo lo contrario, conviene parar y escucharle, porque igual nos está explicando, sin querer, por qué a tantos otros les cuesta tanto dar el salto. Vamos por partes, que hay que poner el escenario. Domingo, Sachsenring, Gran Premio de Alemania. Y arriba del todo, cómo no, Marc Márquez. El de Cervera se llevó la carrera de calle, sumó su 10ª victoria en MotoGP en este trazado e igualó con ella un récord histórico de Giacomo Agostini. O sea, para que os hagáis una idea del monstruo que es aquí, en esta pista sencillamente no pierde. Es su casa, es su patio. Y en ese escenario en el jardín de Marc, ¿quiénes se le suben detrás al podio? Pues los 2 Trackhouse, Ai Ogura, segundo, y Raúl Fernández, tercero. Doble podio del equipo Satélite, y encima el segundo fin de semana seguido que lo bordan, porque venían de hacerlo también en Assen. Pero fijaos en un detalle, porque aquí empieza lo bueno. De esos 3 nombres del podio, el único que sale y te confiesa que estuvo a punto de mandarlo todo a la grava es, precisamente, el tercero. A ver, para entenderlo del todo tenéis que meteros en la cabeza de Raúl durante la carrera. Él está ahí, rodando fuerte, y tiene delante nada menos que a Márquez dando un recital en el sitio donde mejor pilota del planeta. ¿Y qué hace cualquiera con 2 ojos en la cara? Pues mirar, aprender, intentar calcar lo que hace el mejor. El propio madrileño lo reconoció, dijo que había sido un placer estar tantas vueltas detrás de Marc intentando aprender. Hasta ahí, la historia bonita, el alumno mirando al maestro. Y no penséis que Raúl le quita mérito a Marc, para nada, si hasta reconoció sin despeinarse que el de Cervera sencillamente tiene un paso más que todos. Pero ahora viene la parte que casi nadie ha contado, porque ese intentar aprender se le fue de las manos. Agarraos a lo que soltó en caliente. He intentado copiar las 2 vueltas y casi me caigo entrando en la 2. Tal cual. El tío vio la línea de Márquez, esa trazada imposible que solo se saca él en Sachsenring, quiso calcarla y por poco se va al suelo en la curva 2. Y lo remató con una frase que es oro puro. Hace una línea diferente en este circuito, que no podemos hacerla. No podemos hacerla. No es que Raúl no supiera, es que esa línea con la Aprilia sencillamente no existe. Y no es un detalle menor, porque la Aprilia no es la Ducati de Márquez, es otra moto, con otro carácter, y lo que ese trazado le permite a Marc no se lo puedes pedir a la tuya sin acabar en la grava. El propio Raúl admitía que en ritmo puro seguían un poco lejos de las Ducati, que aquí en el para y arranca tienen algo más, intentar copiar a un especialista absoluto, con una máquina completamente distinta en su circuito fetiche, era un error de manual. Y aquí es donde el madrileño hace lo más listo de todo su fin de semana, que no fue una frenada ni un adelantamiento, fue una decisión mental. Os leo sus palabras, lo he intentado, he visto que casi me caigo y he decidido aflojar un poco. Aflojar. Dejar de perseguir el fantasma de Marc y ponerse a correr su propia carrera, a gestionar, a cuidar sus gomas en vez de mirar la línea del vecino. Pensaba que tenía a su compañero controlado, pero en las últimas 10 vueltas la cosa se apretó. Y Ogura le acabó pasando para el segundo puesto. Y aún así el podio no se le escapó. Y no se le escapó precisamente porque dejó de intentar ser quien no es. Y mirad,
Si os molan estos análisis de lo que de verdad se cuece dentro del box, más allá del titular fácil, suscribíos al canal, que aquí siempre vamos a por la capa que nadie más os cuenta. Pero es que lo mejor de esta historia no es solo lo que pasó en pista, es lo que hay por debajo, porque soltar, aflojar, dejar de forzar, no ha sido solo la clave de esta carrera, ha sido, en el fondo, la clave de todo su año. Y esto, para mí, es la parte más reveladora del fin de semana. Raúl reconoció que ha corrido con un problema en la espalda, y cuando le preguntaron de dónde venía, en vez de echarle la culpa a un golpe, apuntó a otra cosa, al estrés que había arrastrado en la primera parte del año por el tema de su futuro. O sea, atad cabos vosotros mismos. La incertidumbre de no saber ni dónde iba a correr le estaba, literalmente, agarrotando el cuerpo, le pasaba factura en la espalda. ¿Y qué ha cambiado ahora? Pues que su futuro ya está prácticamente cerrado, se queda donde se siente querido, y de repente él mismo dice que se siente más libre, que puede hacer con la moto lo que le da la gana. Libre, esa es la palabra. Y fijaos en el patrón, porque es exactamente el mismo 2 veces. Cuando dejó de cargar con la presión del futuro, empezó a rendir. Y cuando dejó de cargar con la sombra de Márquez en la curva 2, se subió al podio. La misma lección, en el cuerpo y en la pista. Lo suyo llega cuando suelta lo que no es suyo. Así que vamos a poner cada cosa en su sitio. El titular fácil de este domingo es Márquez arrasa en casa e iguala a Agostini. Y sí, es verdad, y es una barbaridad. Pero la historia de verdad, la que os tenéis que llevar puesta, es la del tercer cajón. Nos habíamos creído todos que, para acercarte a un tío como Márquez, había que estudiarle, calcarle, pilotar como él. Y resulta que el que lo ha intentado de verdad, en directo, a 200 por hora, nos dice que es justo al revés, que copiar a Marc casi le tira, que el podio no le llegó persiguiendo la trazada imposible del mejor, sino corriendo la suya. Y ahí, por fin, está el Raúl Fernández que llevábamos años esperando. No el que quería ser el nuevo no sé quién, sino el que se atreve a ser él. Un piloto plantándose como cabeza visible de Trackhouse, dándole a Aprilia 2 podios seguidos desde el garaje satélite, y encarando 2027 con la espalda por fin suelta. La lección del fin de semana no es sé como Marc, nunca lo fue, es deja de intentar serlo. Y mira por dónde, la suelta el que más lo admira. Espero que este vídeo os haya gustado, y si os ha gustado no dudéis en darle al like, compartirlo y dejar vuestra opinión en los comentarios. Y decidme una cosa, ¿vosotros de qué lado estáis? ¿De los que creen que a Márquez hay que copiarle para poder acercarse? ¿O de los que piensan, como Raúl, que el único camino es correr lo tuyo? Os leo ahí abajo. Nos vemos muy pronto con la siguiente.